Bien, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sexta conferencia de este noveno ciclo de conferencias UPM TASI. Tengo el grato placer de tener aquí al lado a un amigo y un batallador y un luchador por el tema de la informática y además la seguridad, de nombre Javier Pallés, que nos va a dar la conferencia del disco flexible en la nube, pasado, presente y futuro de la informática forense. Voy a leeros un breve currículum de Javier. Javier es licenciado en informática por la Universidad de Valladolid, experto en desarrollo de sistemas para comercio electrónico por la Universidad de Salamanca y auditor jefe ISO IEC 27001-2005 por el British Standard Institution y es director además de la empresa informática forense SL. Tiene un larguísimo currículum, entre ellos, por ejemplo, es director además del SOC, Security Operation Center para infraestructuras críticas, de la empresa Arcosa Smart Solution SL, de reciente creación y de la empresa que además es socio. Vocal del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ingeniería en Informática y presidente y fundador y actual tesorero de la Asociación Española para la Seguridad de los Sistemas de Información y del capítulo español de ISA, Information System Security Association. Ha colaborado en múltiples ocasiones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra la ciberdelincuencia y es formador y ponente habitual en cursos y seminarios sobre peritaje, informática forense y seguridad en España y en varios países. Tengo el grato placer de dejaros con vosotros a Javier Pallés. Muchas gracias por venir, Javier. A ti, Jorge. Bueno, después de esta breve introducción, ¿vale? Soy yo, esto os lo han contado más o menos, vamos a pasar un poquito. Pertenezco a muchas organizaciones profesionales del sector de la ingeniería informática y del sector de la seguridad informática. Considero que es algo necesario para el ejercicio profesional, porque, como veremos a lo largo de la ponencia, nos vamos a encontrar con múltiples clientes de todos los tamaños, de todos los sectores, de todo tipo de actividad, que pueden requerir conocimientos que nosotros no tenemos o que sí que tenemos a nivel teórico, pero no a nivel práctico, y que nos es necesario la colaboración de otros compañeros que nos ayuden a intervenciones, por ejemplo, en diferentes sitios a la vez, o en diferentes sistemas, desde mainframe a dispositivos móviles, o que haya que analizar un montón de dispositivos en un tiempo muy corto de tiempo, con lo cual no podemos llegar a todo nosotros solos, y es muy necesario estar en contacto con nuestros compañeros. Además, como veremos, todo lo que es relacionado con la seguridad informática, la informática forense, el peritaje informático entre ellos, evoluciona muy rápido y lo que hoy conocemos mañana es obsoleto, con lo cual tenemos que estar al tanto de las novedades que hay y es prácticamente imposible estar al tanto de todas las novedades, con lo cual sigue siendo imprescindible y muy necesario estar en contacto pues con todos nuestros colegas, nuestros compañeros y las diferentes asociaciones especializadas que cada vez hay más en el ámbito de la seguridad informática. Sin más, vamos a empezar por la base. Yo no sé qué concepto tenéis vosotros de la informática forense, porque vamos a tratar hoy de la informática forense, la evolución desde el disco flexible a la nube. Pues vamos a empezar a preguntaros qué es para vosotros la informática forense. ¿Alguien tiene alguna idea? No se dan puntos ni se quitan, por responder, ¿vale? ¿Qué creéis que es la informática forense? Creo que la idea que se tiene es un poco de analizar por ejemplo, un disco duro que se crea que puede contener información, claro que seguramente la información esté protegida o encriptada de algún modo, y básicamente eso creo que se cree. ¿Y qué tipo de información buscas? Pues, que hay micrófono. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo actual, si quieres buscar emails en algún disco duro. De un cierto persona que participa en una presunta trama para esconder dinero, por ejemplo, ¿vale? Bien, se me ocurre cosas que ocurren, ¿vale? Bueno, eso es una de las actividades, localizar evidencias sobre presuntas actividades irregulares, ¿vale? Pero vamos al origen. Tenemos informática forense, el sustantivo es informática. Informática, de la Real Academia de la Lengua, es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas relacionados con el procesamiento de la información, ¿vale? O es lo que es relativo perteneciente a la informática. En cambio, el término forense, este término puede estar más o menos claro, ¿vale? Pero el término forense, ¿a qué hace referencia? Vamos a la Real Academia y dice forense, perteneciente o relativo al foro.
ya está claro, ¿verdad? Lo tenemos todo claro. Lo dice la Real Academia relativo al foro. ¿Qué es esto? ¿Relacionado con un blog? No parece. Aquello que es público y manifiesto. Me deja igual. ¿Vale? Tercero, médico forense. Ah, médico forense. ¿Qué hace un médico forense? ¿Cuál es la función de un médico forense? ¿Dónde trabaja un médico forense? ¿En qué ámbito? Porque alguien la... ¿Vale? Bueno. Realmente, esto proviene del término griego foro. El foro, sabéis, los griegos inventaron las polis, y dentro de las polis estaban los foros. El foro era la plaza pública. El foro romano deriva del foro griego, ¿vale? En la época de los griegos, los juicios se hacían en la plaza del pueblo, a la luz de todo el mundo. Eran públicos, era algo manifiesto, ¿vale? De ahí viene el término forense. Viene a significar, es una disciplina del que se podría entender del área de la criminalística, en la cual se hacen investigaciones científicas, técnicas, siempre con fines judiciales. El objetivo último que hay es para aportarlo a procedimientos judiciales. De ahí el término forense. Por el hecho de que su objetivo último es aportarlo a procedimientos judiciales, ayudar al juez a entender lo que ha ocurrido en un delito, en una intrusión, en un robo de información en el cual ha habido sistemas informáticos involucrados, al tener relevancia jurídica hay que aplicar procedimientos, procesos, técnicas, normativas del ámbito jurídico, no ya del ámbito técnico. ¿Vale? Aunque esto es así, si no se utilizan esas técnicas, vamos a ver 4 guidelines muy rápidas al respecto, si no se utilizan esas recomendaciones de actuación, corremos el enorme riesgo de contaminar las evidencias. Lo veis todos los días por la noche en cualquier serie que pongáis en televisión, en cualquier canal de televisión, antes de que empiecen los adivinadores y los echadores de cartas y las ruletas y los bingos online, ¿vale? Veréis cualquier serie que aparece, es que se ha contaminado la evidencia, ¿vale? En informática, en evidencias electrónicas, es facilísimo contaminar la evidencia. No hace falta más que encender el ordenador. Enciendes el ordenador que vas a analizar y te acabas de cargar un montón de pruebas. Fecha de última ejecución, cuándo se han ejecutado tales ficheros, ¿vale? Eso puede dar pie a que el juez no admita esas evidencias, ¿vale? Sin embargo, las técnicas que se utilizan para analizar evidencias o localizar, analizar evidencias electrónicas no siempre acaban en juicios. De hecho, hay estimaciones de que más del 80% de los procedimientos de investigaciones forenses no hay ni siquiera intención de ir a juicio. ¿Qué ocurre? Hasta hace unos años, cuando una empresa tenía una intrusión informática, tenía un problema de un hacker, detectaban que les habían entrado por un agujero, el responsable de sistemas de la empresa, su objetivo es la disponibilidad de los sistemas de la empresa. Lo que hacía era, tiraba la máquina, recurría a una copia de seguridad, restablecía la máquina para volver a dar servicio a sus usuarios. Y con ese hecho se cargaba todas las pruebas, con lo cual nunca podía ir a juicio. A partir de cierta época para acá, de 4, 5, 6 años para acá, las empresas son conscientes de que lo mismo tienen que guardar las pruebas, porque lo mismo acaban en un juicio. Entonces, lo primero que tienen que hacer son técnicas forenses de preservar la evidencia de lo que ha ocurrido, después que recurra a la prueba, a la copia de seguridad que quiera y restablezca la máquina, y una vez que el servicio está restablecido, que analicen lo que ha pasado por una sencilla razón, por egoísmo. Si me entra un hacker por mi sistema y restablezco de una copia anterior que tengo del sistema, va a volver a entrar, porque no he cerrado la puerta. De hecho, no sé por dónde ha entrado. Entonces, uno de los primeros resultados de los análisis de investigaciones forenses es saber por dónde han entrado, saber qué han hecho, saber qué técnicas han utilizado para poder entrar en mi sistema y protegerlo. Entonces, tenemos varios beneficios. Preservar pruebas por si voy a juicio y, segundo, defenderme de que no me vuelva a ocurrir. Por eso, las técnicas de informática forense se utilizan cada vez más en todos los ámbitos, normalmente en la mayoría de las empresas de cierto tamaño, a nivel interno, para proteger sus instalaciones. El ámbito de actuación que tenemos es todo hecho en el que un ordenador, un disco duro, un soporte informático, un soporte de datos, todo elemento que sea capaz de almacenar o transmitir
información en formato digital, sea o bien un fin o bien un medio para cometer alguna actividad irregular. Y digo actividad irregular porque si estamos hablando de temas penales estaríamos hablando de un delito. Si estamos hablando de actividades mercantiles podemos estar hablando de competencia desleal. Si estamos hablando de actividades laborales podemos estar hablando de robo de información, de mal uso de los medios de la empresa, de vulneración de la confianza o de la buena fe contractual, con lo cual, depende de los ámbitos en los que actuemos, podemos analizar que un trabajador está accediendo sin tener por qué a páginas en Internet, cuando no es su trabajo, y puede ser motivo de un despido disciplinario. Entonces, no es un delito, pero en su ámbito laboral no es algo autorizado por la empresa. Por eso son actividades sospechosas, irregulares. Y siempre con el último objetivo de que nuestras actuaciones no manipulen, no alteren el estado original de la evidencia cuando nosotros llegamos, para que no haya problemas luego de prueba. Los principios básicos que se manejan en el ámbito forense, no hay a fecha de hoy en España ninguna ley, ninguna norma, ninguna obligación de hacer tal o cual procedimiento. No lo hay en prácticamente ningún país del mundo. Lo que sí hay son principios, recomendaciones de organizaciones profesionales que te dicen cómo tienes que actuar. Entonces, lo primero que te recomiendan es adherirte a algún estándar de actuación. Alguno. Seguir la guía de procedimientos del colegio profesional tal, de la asociación de seguridad cual, el que sea, pero seguir alguno. Lo que no podemos actuar es a nuestro libre albedrío, porque si yo hago lo que me da la gana va a venir en la parte contraria, va a tener otro perito y va a decir, ¿ha seguido usted el procedimiento de no alteración de evidencia? ¿El qué? Y nos tiran nuestro trabajo pericial. Entonces, adherirse a algún estándar de actuación. Adquirir formación específica para, sobre todo, cómo manipular, cómo adquirir, cómo conservar, cómo transmitir las evidencias informáticas a las que vamos a tener acceso. Que todo lo que hagamos suene forense. Porque cuando vamos a trabajar, vamos a estar trabajando en colaboración o en confrontación con policía, con Guardia Civil, en juzgados. Si vas muy informal, esto da igual, te van a considerar, pues eso, este tío es un aficionado, este no es alguien que trabaja seriamente. Tiene que parecer que lo que estás haciendo, como lo de la mujer del César, ¿no? Aparte de serlo, parecerlo. Hay que obtener permisos para prácticamente cualquier tipo, para cualquier paso que damos en nuestras investigaciones. Para iniciarlas, para recoger, para llevarnos, para dejar, para traer, para subir, para bajar. Para hacer un hackinético, pedir una autorización al titular de la infraestructura, porque si no puedes acabar en la cárcel por hacker. De hecho, cuando hagáis un hackinético, si no tenéis la autorización firmada, estáis en un problema. Porque es posible que se os presente la policía tecnológica porque el hosting donde está alojado el servidor haya detectado una intrusión y os lo manden a casa. En ese caso, lo primero que tenéis que hacer es que tengo una autorización firmada por el dueño de la máquina de que me ha autorizado a hacer este análisis. ¿Vale? Fundamental establecer una buena cadena de custodia en todas las evidencias que manejamos, desde que nos dan un disco duro, un PDF, una memoria USB, un CD, desde que nos dan acceso a que entremos en una cuenta de correo de una persona, esa persona nos autoriza a acceder a su cuenta de correo, todo eso documentarlo, sobre todo cuando nos transmiten evidencias originales, normalmente en soportes informáticos. Cuando vais a un juzgado a analizar un disco de una operación de prostitución infantil, de pornografía infantil, blanqueo de dinero, falsificación de moneda, temas penales que llaman a peritos independientes para que hagan ese tipo de investigaciones, y os dan acceso al disco duro del sospechoso, os van a hacer firmar un papelito, un recibí, de que tú te haces cargo de la prueba. Cuando acabes de utilizar esa prueba, y siempre asegurándote de que no la vas a cascar, no la vas a manipular, no la vas a alterar, cuando la entregues, que te firmen otro papelito a ti diciendo que ya no la tienes, que la tienen ellos. ¿Vale? De forma que si en cualquier momento del procedimiento judicial pasa algo con esa prueba que desaparece, porque las pruebas desaparecen en los juicios, ¿vale? Que no haya un papel diciendo que la tenías tú, ¿vale? Que la tenga otro. ¿Estamos?
Es fundamental todo el tema de la cadena de custodia. Además, se sabe quién es el responsable de lo que ha ocurrido con esa información, si hay una filtración de correos electrónicos que aparecen, que por cierto, la inmensa mayoría de esos correos electrónicos que están ahora circulando, en un caso bastante famoso, proceden del ordenador de un perito que contrató a uno de los imputados para que le recuperaba los correos. Y a este perito le detuvieron en otra operación, cogieron su ordenador y es cuando descubrieron los correos. ¿Vale? Es una cosa bastante significativa. Bueno. Normas fundamentales: preservar la evidencia original, siempre que se pueda. Veremos al final de la presentación que hoy en día hay muchos casos en los que no podemos garantizar que se puede preservar la evidencia original. Cuanto más próximos estamos, cuanto más duro es el soporte donde está la información, es más fácil preservarla. Si está en un disquete, en un disco duro, es fácil preservar la evidencia original. Si está en la nube, ¿alguien sabe a qué huelen las nubes? ¿Vale? Bueno. Hay que establecer y mantener la cadena de custodia, hay que documentar el proceso de la investigación que estamos realizando, y en nuestro informe final, en muchos casos es necesario aportar ese trial, ese audit trial que estamos siguiendo en nuestro procedimiento de actuación, que en muchos casos se parece a una auditoría, y que puede facilitar o puede permitir al perito de la otra parte, al experto contrario, a que siguiendo el mismo procedimiento llegue a las mismas conclusiones. Eso sería el objetivo último de toda intervención forense, que la otra parte, el otro experto, con las mismas pruebas, haciendo los mismos pasos, llegue a las mismas conclusiones. Eso sería lo ideal. No extralimitarse nunca. Va, esto yo soy muy bueno, esto lo hago yo en 2 patadas. Buah, AS400, da igual. Sé manejar un Linux, un AS400 es una chorrada. No, yo soy un experto en PC, esto es un Linux, no hay ningún problema. Va, Mac, un Android, sin problemas. Va, 2 patadas. Nada más acercarte, te acabas de cargar las pruebas. Cuidado con nuestros supuestos conocimientos o experiencia profesional. Y sobre todo, mucho cuidado, y que hay que tener un conocimiento de ahí, que es importantísimo tener una formación al respecto, sobre las leyes, sobre las normas, sobre los procedimientos, sobre todo sobre las leyes. ¿Vale? Cuando veamos al final, si nos da tiempo y nos podemos parar un poco, por ejemplo, cómo podemos o cómo no debemos analizar los correos electrónicos de una persona. ¿Vale? Yo he visto casos de forenses que han entrado en el buzón de correo de un trabajador, han demostrado que el trabajador estaba cometiendo competencia desleal contra su empresa, robo de información, el despido ha sido procedente, pero él ha acabado imputado por lo penal por intromisión en el secreto de las comunicaciones. ¿Vale? Entonces, si se hace bien, no hay problema, pero como no lo hagas bien y te saltes muchas leyes, los clientes te van a decir, nada, tú entra, consigue la contraseña de su cuenta Hotmail y recupérame los datos. Eso es muy normal que os lo pidan en casos de divorcio. Sí. Hackéame el móvil de mi ex porque quiero saber a quién llama. ¿Vale? Eso, así. Así. En la cárcel vas tú. No él, tú, que eres el que lo hace. Mucho cuidado con no extralimitarnos en nuestras funciones. ¿Vale? El último riesgo que puede tener es que si nos hemos saltado una ley para obtener unas pruebas, el juez la desestime. De hecho, nos impute a nosotros por haber vulnerado una ley. Si no hemos preservado la evidencia original y la otra parte va a analizar el disco duro y encuentra que cuando su perito va a un notario a hacer el clonado, como me ha pasado a mí, que vas a dar a un notario a hacer el clonado del disco duro que ha depositado una empresa, un 1 de septiembre, y tú vas un 3 de marzo, y ves que esos discos duros han sido editados, se han escrito, se han borrado ficheros el 12 de diciembre en la notaría, te partes la caja. 12 de diciembre, que fue cuando fue el perito de la empresa a duplicar los discos. ¿Vale? Pues el propio perito, duplicando los discos que había depositado su empresa, la empresa que le contrataba, alteró todos los discos. ¿Vale? Eso puede dar lugar a que se desestimen las pruebas. ¿Vale? Y al final, que no se admitan en juicio. Y no hay nada peor que nos pueda pasar a nivel profesional. Bueno, sí, hay una cosa peor. La segunda peor cosa que nos puede ocurrir es que después de hacer un trabajo, hacer un informe así de grande, haber demostrado quién mató a Kennedy, nos desestimen el informe
porque nos hemos cargado el disco duro original y la otra parte no ha podido analizarlo, con lo cual no puede rebatir nuestro dictamen pericial. Y todo eso coge el juez y hace a la papelera. Intenta cobrar. ¿Estamos? ¿Estamos? Vale. Lo peor que os puede pasar es que además os imputen a vosotros por falsedad documental, manipulación de evidencia, intrusión, ¿vale? Eso ya es otra historia. ¿Cuál es el objetivo del proceso forense? Primero, identificar de dónde podemos encontrar evidencias, todas las fuentes de información que nos pueden ser útiles. Segundo, localizarlas y adquirirlas, asegurarlas de la forma más adecuada para las evidencias, no para los ordenadores donde están. Eso quiere decir no hacer un shutdown ordenado del servidor, ¿vale? Porque el hacker puede haber metido un troyano y si detecta un shutdown, empieza a borrar sus pruebas. O si detecta que quitas el cable de red, el cable de la red de datos, y el troyano deja de tener contacto con su centro de control, empieza a borrar pruebas. Entonces lo mejor es que se vaya a la luz. El responsable, el administrador de la base de datos, chillará, porque la base de datos, el RAID, se le podrá corromper, pero nosotros tendremos todas las pruebas. ¿Vale? Bueno. Tercero, analizar las evidencias, hasta donde podamos, porque si no están, por mucho que las busquemos, no van a estar. En muchos casos no somos capaces de encontrarlas porque las herramientas actuales no lo permiten. Pero a lo mejor herramientas que puedan surgir dentro de 6 meses nos permitirían encontrar esas pruebas. Y es cada vez más habitual localizar troyanos hoy de hace 6 meses, pero con las herramientas de hace 6 meses no las encontrabas. ¿Vale? Es algo bastante habitual. Si es posible, confirmar nuestros hallazgos de 2 o 3 vías distintas, porque dará más solidez a lo que estamos argumentando. ¿Vale? Al final lo que vamos a intentar es probar, porque el trabajo en el ordenamiento jurídico en España, la labor, el informe, el dictamen pericial que emite el perito, un analista forense informático en España es un perito informático, en el ordenamiento jurídico es perito informático, la prueba que aporta a un juicio un perito es una prueba. Lo demás son evidencias. Los correos son documentos. Lo que aporta el perito es una prueba. Tiene el valor de prueba, igual que la bala. ¿Vale? Pues hay que hacerlo de la forma adecuada para que no sea desestimada esa prueba. Vamos a empezar un poquito a dónde se remonta todo esto, la prehistoria de la investigación forense, y nos vamos a remontar al siglo XIX, con un francés, Edmond Locard, que fue uno de los primeros en sentar las bases de los procedimientos de la criminalística. Este señor llegó a una conclusión, que cada contacto deja un rastro. Si yo toco a alguien, le dejo sudor y él me deja huella, piel. Si yo paso por una escena, por una casa, me llevo fibras de la alfombra en el zapato, dejo piedras que traía en el zapato en la alfombra, huellas, hay una transferencia, ¿vale? Algo dejo, algo me llevo, ¿vale? Y en esto se basa la búsqueda de evidencias. Este principio, que para Sherlock Holmes era muy bueno porque sabía en dónde se cultivaba todo tipo de tabaco que se fumaba en la Inglaterra victoriana, ¿vale? Y era capaz de saber que este era de Colchester, porque esta brinda de tabaco que he encontrado solo se cultiva allí, ¿vale? Una cosa de risa. En el ámbito informático es cada vez más relevante porque una cosa no, pero los chinitos que hay dentro de nuestros ordenadores están escribiendo constantemente. Dejan evidencias por todos los lados. Y Internet deja muchas evidencias. El problema es saber dónde están, cómo llegar a ellas y cómo recuperarlas. Una vez que las hayamos recuperado, analizarlas es lo de menos. Es la parte más fácil. Es la parte en la que, con nuestro conocimiento técnico, somos capaces de analizarlas. Saber quién escribió un documento, quién envió el correo, quién es el autor de una página web, quién ha hecho un comentario en un blog. Todo eso quedan pruebas por todos los lados. El problema es saber recuperarlas. Ya en el año 86 del siglo pasado, ¿alguno de vosotros ha oído hablar de Oliver North? ¿De los que todavía tenéis pelo? Oliver North era un teniente coronel del ejército americano
que estaba encargado de una operación de financiación de la contra nicaragüense con dinero proveniente del embargo de petróleo iraní. ¿Vale? Y al frente de la contra nicaragüense estaba, vamos, de la lucha contra la guerrilla nicaragüense estaba el general Noriega, que posteriormente llegó a presidente de Nicaragua. Bueno, pues en medio de esa operación muy limpia, muy transparente... ¿Panamá? Pues sería Panamá. Sí, me he cambiado de país, me pasa como al ministro este, ¿no? Vale, Panamá. Bien. Dentro de ese proceso muy transparente, al coronel, al Oliver North, le imputaron que había pagado con dinero sucio ciertas actividades de la lucha contra la guerrilla. Y él lo negó. ¿Vale? No, esto es mentira. Lo negó ante el Congreso. Lo que no sabía es que las comunicaciones que había estado haciendo, que las había hecho por correo electrónico, ¿vale?, con Noriega, él las borró de su ordenador. Estamos hablando del año 86. ¿Qué ordenadores había en el año 86? Entornos militares. Unos que eran las cajas con fósforo verde, conectadas con un mainframe. El tío dijo, borro los correos. No, yo nunca he dicho esto. Nunca lo dije. Llegó un técnico, fue a la copia de seguridad del mainframe y recuperó los correos. ¿Vale? Y a este señor le condenaron no por mandar los correos y por usar dinero sucio, sino por mentir al Congreso. ¿Vale? Este fue uno de los primeros casos documentados de análisis forense, recuperación de evidencias borradas. ¿Vale? Posteriormente ya, con el mundo de los discos flexibles, en el año 91 apareció muerta la señora Goodman con una carta de suicidio escrita por ordenador y sin firmar. Todos los psicólogos dicen que cuando alguien se suicida, la carta de despedida que hace, la suele hacer manuscrita, porque es algo muy personal. ¿Vale? Y entonces, pero lo que más les sorprendió es que en la casa de Goodman no había impresora. Coño, escribir la carta de despido en el trabajo, irte a casa y suicidarte, no queda bien, ¿vale? Luego se dieron cuenta que Goodman tenía una amiga. Fueron a casa de la amiga, donde había una impresora, y encontraron en la papelera un disquete flexible de los de 5 1/4. Alguno lo habrá visto en los museos. Se llaman flexibles porque hacían así, ¿vale? Y se cortaban con tijeras. ¿Vale? Pues estaba cortado y tiraron la papelera. Entonces llegaron los investigadores con un programa Anadisk y una herramienta forense fundamental en aquella época, que es el celo. Sacaron el disco flexible, le pegaron con celo y recuperaron la carta de suicidio. Y les agraciaron con unos cuantos años de vacaciones pagadas a costa del Estado. ¿Vale? Bueno. Posteriormente, ya en el año 95, ¿habéis oído hablar de Mitnick, Kevin? Aquí ya suena más, ¿no? Bueno. Kevin fue detenido en el 95, bueno, le habían detenido en el 81, en el 83 y en el 87 ya era un sospechoso habitual. Oye, que ha habido una intrusión aquí, ha sido Kevin. Oye, que no sé qué, vete a ver a Kevin. Bueno, pues en el año 95, después de una peripecia por las redes de internet persiguiéndose entre un responsable de informática de una universidad a la que Kevin entró y le dejó su nota, me he metido en tus sistemas, eres un inútil, y el otro dijo, sí, pues te vas a enterar. Gracias a esa persecución, a ese pique, es como lograron detener a Kevin. Se le acusó de haber entrado en los ordenadores más seguros de Estados Unidos, estamos hablando del año 95. Bueno, este no es el primer caso de hacking que hay en la historia. ¿Vale? Los casos de hacking se remontan a los años 60. ¿Vale? Intrusiones en ordenadores, cuando había 1000 ordenadores en el mundo, ya había. ¿Vale? Bueno, a Kevin le condenaron a no sé cuántos años de cárcel, a no acercarse a una centralita telefónica en la cárcel, porque decía el abogado, el fiscal, que silbando era capaz de controlar los sistemas de lanzamiento de misiles. Vale, cosas muy... Bueno, y le liberaron en 2002, la comunidad hacker le considera un héroe, ahora se dedica a la seguridad informática, tiene una consultoría de seguridad, y digo, joder, con el héroe. Muy bueno no era. En meterse sí, pero en borrar sus pruebas no era tan bueno, ¿vale? Bueno. En época similar, estamos hablando del año 95, en el año 93 en Estados Unidos surgió una controversia
un juez, en un procedimiento en el cual había implicadas unas pruebas caligráficas, llevaron a un perito calígrafo, y llegó el perito calígrafo de la acusación y dijo: señoría, no hay ninguna duda de que el acusado escribió el documento, porque es la subida, la bajada, no sé qué y tal, es él. Y el perito calígrafo del acusado dijo: señoría, no hay ninguna duda de que mi acusado, que el acusado no ha podido escribir eso porque la subida, la bajada, la derecha, la izquierda y tal, es imposible. Y llegó el juez y dijo: pero esto no es una prueba científica. ¿Cómo puede ser que con la misma prueba, con la misma evidencia, un científico me diga que sí y el otro me dice que no? Y entonces en Estados Unidos se montó un gabinete de estudios para ver qué se considera una evidencia científica desde el punto de vista judicial. Y es lo que se llama desde aquel momento el criterio de Daubert o el estándar Daubert, que está recogida en la regla 702 de evidencias federales americanas, que viene a decir básicamente que para que una prueba se considere científica tiene que hacerse basado en unas pruebas previamente validadas, siguiendo un procedimiento de análisis, que esas pruebas sean posibles revisarlas por un segundo, por un tercero, por un cuarto, que sea posible auditar lo que ha hecho el experto, que se conozca la tasa de error de esa prueba, ¿vale? Ninguna prueba es fiable al 100%. La prueba más fiable que se conoce es la de la prueba del ADN, y no es fiable al 100%. Hay gente en el corredor de la muerte esperando a que le frían, porque no saben si fue él o su hermano gemelo. Las pruebas de ADN no es capaz de determinar ese nivel de cercanía familiar. Y en Estados Unidos tenían dos opciones: matar a los dos o dejarle libre. Depende del presidente de turno. Bueno. Y por último, que las pruebas que han realizado para llegar a las conclusiones sean aceptadas por la comunidad científica en esa materia. ¿Vale? No decir: no, esto lo he hecho yo porque soy muy bueno. Y los demás dicen: pues lo que has hecho es una cascajarria. No, es que este es el procedimiento reconocido, aplicado. ¿Qué ocurre? Estos criterios van cambiando a lo largo del tiempo. Lo que hoy es válido, mañana no. Con lo cual hay que adaptarse, hay que mantenerse al tanto. Por ejemplo, ¿habéis oído hablar de los hash? ¿Quién no ha oído hablar de un hash MD5 o SHA1 o SHA256? ¿Vale? El hash MD5 era el utilizado en todo el mundo hasta finales del decenio pasado como la prueba de validez de que un fichero era ese fichero y no otro. ¿Vale? Autenticidad, no ha sido manipulado, unicidad, ¿vale? Había una serie de pruebas que se realizaban sobre el fichero. Cojo este fichero, le paso el proceso de hash y me da un número. Cojo otro, le paso y me da otro. Vuelvo a coger ese fichero, le vuelvo a pasar la prueba y me sigue dando el mismo número y me vale. Se revisaba el código que analizaba, el código criptográfico que lo analizaba, decía: me vale, está validado, lo podemos reproducir. Se conocía su tasa de error, una entre no sé cuántos mil millones de trillones de... Buah, no veas tú. Vale, nos vale, muy bien. Estaba aceptado por toda la comunidad criptográfica. Pero, oye, que un día llegó uno y dijo: oye, que he descubierto que hay más colisiones de las que esperábamos. ¿Cómo? Sí. He llegado a la conclusión de que la tasa de error es mayor de la que se esperaba. ¿Y cuál es, según tu criterio? En lugar de una cada 50.000 trillones, es una cada 2.000 billones. Venga, va, nos vale. Venga, se sigue admitiendo. Pasó el tiempo, llegó otro y dijo: oye, que he logrado demostrar con una rutina que te puedo manipular un fichero para que te dé el mismo hash que otro fichero. ¿Cómo? Sí. Que puedo falsificar un fichero para que dé el hash de otro, con lo cual te suplanto el fichero y te pongo el malo. Oye, eso ya es más serio. Ya no es tan importante que haya más colisiones o menos, sino que puedo falsificarlo y suplantar la identidad de un fichero, que es una prueba informática importante. Y empezaron la gente a pensar: lo mismo tenemos que buscar otra firma hash, ¿vale? Y aquello también ocurría con la firma SHA1. El SHA1 parece que también es vulnerable, pero llegó otro y dijo: hey chicos, he sacado una rutina en la cual cojo un fichero, le falsifico el fichero, le cambio algo del fichero, le paso mi rutina y sigue dando el mismo hash. Con lo cual ya no sustituye un fichero por otro,
sino que cojo este y donde pone 1, pongo 100.000. Le doy al botón y el hash es el mismo. Dame mis 100.000. Joder, el hash es el mismo. Dame mis 100.000. Y entonces ya empezó a decirse, el MD5 ya no es válido. Y en Estados Unidos, que son los que hacen estas cosas, en el NIST, sacó una norma en la cual, a partir de hace ya un par de años, el MD5 ya no se admite en Estados Unidos, en España, da igual, ¿vale? No se admite el MD5 como una firma hash de validez de prueba. Y ha sido reemplazado, ni el SHA-1. Ha sido reemplazado por el AES, por el SHA-256, el SHA-1024, ¿vale? Van evolucionando para hacer mucho más complicado la manipulación de este tipo de pruebas, ¿vale? Y esto es algo que ha sido aplicando el criterio de Daubert, ¿vale? En España no hay tantas complejidades, ¿vale? Bien. Y estamos hablando de evidencias digitales, pero ¿qué son? ¿Vale? Pues cualquier cosa con la que nos enfrentamos hoy en día, la más abundante son los correos electrónicos, los ficheros ofimáticos, ¿vale? El código fuente, los códigos ejecutables, ¿vale? Imágenes, fotos, vídeos, sonido, todo está en formato digital hoy en día. Todo eso son evidencias a las que podemos analizar, a ver si han sido manipuladas, a ver si es verdad lo que dicen, a ver si hay trazas de por dónde han pasado, quién las ha robado, dónde están, quién las tiene, ¿vale? Las bases de datos, cada vez más las bases de datos más potentes del mundo incorporan funcionalidades de análisis forense para analizar las manipulaciones que hacen los usuarios de los datos, las manipulaciones que hace el administrador de la base de datos sobre la propia base de datos, ¿vale? Uno que casi nunca se le daba importancia, que son los logs, es fundamental, es donde está la historia de todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Cuantos más logs tengamos, mejor, más diversión vamos a encontrar. Pero hay dudas sobre la validez a nivel jurídico que tienen todo este tipo de pruebas. Hay un montón de controversia, hay debates, hay foros en España, en Europa, a nivel internacional, sobre la validez de las evidencias digitales. Hay jueces que no admiten correos electrónicos, no les gustan, dicen que no, que son manipulables. Otros que no ponen ningún problema, incluso aunque se los des en papel. No hay problema. A mí me llamaron una vez de un juzgado, me dice, señor perito, le pedimos que analice la autenticidad de estos correos electrónicos. ¿Y dónde están? ¿Aquí les tiene? ¿Y el correo electrónico dónde? Ahí está, impresos. Digo, ¿cuántos quieres de estos? Word. ¿Como estos? Ahí va. Dame el correo electrónico, no una impresión, que además, si utilizo el Outlook de mi ordenador, va a poner incluso en la cabecera que les he hecho yo. Porque el Outlook te pone quién es el usuario que ha impreso el correo. No el quien lo ha mandado o el que lo ha recibido, es una cosa... Entonces lleva a muchas confusiones, ¿vale? Entonces hay foros en los que se habla de eso, de cómo deben manipularse, de cómo tienen que utilizarse, de cómo se tienen que admitir, cómo no se tienen que admitir, porque es que el problema es que la inmensa mayoría de las leyes de la legislación española, europea, internacional, americana, todas, se basan en evidencias digitales, todas. Desde la LOPD, la Sarbanes-Oxley, el Código Penal, la SOX, que es ¿vale? La HIPAA, que son diferentes normas americanas, todas las directrices europeas de retención de datos, por ejemplo, todas las investigaciones que hay a nivel mundial contra la pornografía infantil se inician llamando a Telefónica. Señor de Telefónica, ¿a quién corresponde esta IP? ¿Es así? Y Telefónica dice, a fulanito. Patada en la puerta y a por fulanito. Yo he visto en un procedimiento en el que participaba que no era fulanito, que el técnico de Telefónica que leyó el registro dio el dato del siguiente. Pero fulanito se pasó 6 meses en la cárcel diciendo que él no era. Debió llorar mucho y demostrar que él no era y haber analizado sus ordenadores y no debieron encontrar nada raro para que pidieran otra vez a Telefónica que confirmara si esa IP pertenecía a esa persona. Y dijo, no, hemos tenido un error, es de este otro. Lo que más me fastidia es que cuando yo hago un informe, yo voy al juicio a declarar. No he visto nunca a nadie de una empresa de telecomunicaciones a declarar que esa IP pertenece a ese teléfono. A nadie.
Son los únicos que tienen carta de verdad absoluta. Pero bueno. Bueno, pues todas estas leyes, la de conservación de datos, la del DNI electrónico, la de firma digital, la de comercio electrónico, la de infraestructuras críticas, la de la administración electrónica, todas se basan en evidencias informáticas, que hay que guardar logs, hay que guardarlas, pero no dicen cómo ni de qué manera. ¿Vale? Las últimas legislaciones que están trabajando al respecto, por ejemplo, en el 2010 surgió el Esquema Nacional de Seguridad, que viene a decir que todas las administraciones públicas, todas, desde el ayuntamiento más pequeño a la administración central del Estado, los ministerios, tienen que implementar medidas de seguridad, de gestión de la seguridad de la información, para mitigar, prevenir, evitar en lo posible robos de datos, ciberataques, fugas de información, intrusiones. Tienen que hacer planes de seguridad, análisis de riesgos, categorización de eventos, implantar una estructura de gestión de esa seguridad. En resumen, tienen que implementar un ciclo continuo de mejora de la gestión, que aquellos que están familiarizados con los ciclos de calidad ISO 9000 o ISO 27000, saben que lo que tienen que implementar todas las administraciones del Estado es una norma ISO 27000 en su gestión, para garantizar que por lo menos están haciendo lo que deben hacer para evitar en lo posible los problemas informáticos. Estas normas se basan básicamente en generar evidencias, guardar registros de todo lo que se hace, quién autoriza, cuándo se hace, por qué se hace, qué ocurre, cuando hay una incidencia, dar de alta la incidencia, hacer un seguimiento de la incidencia. Cada vez que hay un soporte informático que se genera una copia de seguridad, hacer un registro, quién lo tiene. Cada vez que hay un apagón, registrar que ha habido un apagón, qué se ha hecho para corregirlo. ¿Vale? Gestionar un poquito. Todo esto genera un montón de evidencias. Por desgracia, esta ley, que es muy buena para el sector profesional, porque implica que todas las administraciones van a elevar mucho su nivel de seguridad y va a forzar a todas las empresas a elevar su nivel de seguridad si quieren contratar con la administración. Ponía en una transitoria final de la ley que, bueno, esto estaba previsto que todas lo hubieran implantado para el 2012. Ponía una coletilla, salvo restricciones presupuestarias. ¿Vale? Pero bueno, acabarán haciéndolo. Por eso, estas normas, las ISO 27000, la ISO 27001, hacerse auditor de este tipo de normas, hacerse implementador de este tipo de normas, es una muy buena salida profesional a muy corto plazo, porque va a empezar a ser exigido por muchas empresas. ¿Vale? Lo digo para los que estéis ya en la casilla de salida de la universidad, no en la de entrada, ¿vale? O cercanos, ¿vale? Otra legislación que ha cambiado mucho es el Código Penal. Aparte de que en las últimas revisiones de Código Penal del 95, del 98, del 2005, ¿vale?, se han ido penalizando y tipificando cada vez más serio los delitos informáticos. Antes no era delito meterse en un ordenador. Uy, está abierto, me meto. No he hecho nada, pero estaba abierto, me metí. Hoy es delito. Estaba abierto y me metí. ¿Y a usted qué le manda? Si tengo yo la puerta de mi casa, ¿usted se mete en mi casa porque está abierta? No, ¿verdad? Pues aquí igual. Bueno, aparte de eso, se ha incrementado, o se ha introducido por primera vez en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las empresas, no ya de las personas. Eso implica que si una empresa no gestiona adecuadamente sus recursos informáticos y sus trabajadores los utilizan para cometer delitos, o un hacker utiliza sus ordenadores porque les tiene troyanizados, o su servidor de correo porque no lo tiene bien gestionado y lo utilizan para mandar spam, o para hacer ataques de denegación de servicio contra terceros, aparte de demandar al que lo está haciendo, al hacker, van a ir contra la empresa y le van a pedir dinero por inútiles. ¿Vale? Hasta el 2010, cuando había un problema de este tipo, llegaba a una empresa, es que usted desde su servidor de correo está mandando spam. Ahí va, ¿y eso qué es? Sí, spam. O están atacando con sus ordenadores, con un aula de la universidad están haciendo ataque de denegación de servicios contra el ministerio tal. Ahí va, no fastidies. Es que esto, joder, esto de la informática como es. ¿Vale? A partir de 2010, ahí va, no fastidies, sí.
Pues mire, a usted le vamos a meter una multa de 60.000 euros. Para fastidiar. Ahí va, ahí va. Es que esto de la informática hay que hacerla bien. No, no. Usted, ¿esta empresa a qué se dedica? No, es que somos una empresa de transportes. ¿Y qué tiene? Trailers. ¿Y quién conduce el tráiler? Un conductor con carnet de trailerista. ¿Usted le da el tráiler al primero que pasa por la calle? No, ¿verdad? Pues los equipos los tiene que gestionar alguien que sepa, y de forma adecuada. Es decir, a raíz de esta reforma, las empresas en España van a tener, más tarde que pronto, pero van a ir haciéndolo, que implementar medidas de seguridad, de gestión de la seguridad de sus equipos informáticos. De hecho, una de las pocas cosas que puede hacer una vez que le hayan denunciado por no gestionar bien su infraestructura informática es implementar de forma muy rápida una 27.000. De esa forma se va a evitar una sanción muy gorda, ¿vale? Entonces, vamos a ver que muchas empresas van a empezar a implementar estas normas porque si no les van a demandar. No porque es bueno para gestionar mi seguridad, sino para evitar que me demanden. Porque si tengo implantado una norma de gestión de la seguridad y lo utilizan mal, yo he hecho todo lo posible. No he sido negligente. No le van a demandar, ¿vale? Entonces, esto también va a suponer salida profesional, porque todas estas empresas van a tener que implantar 27.000, ¿vale? Todas estas normas se basan en preservar la información del uso que se está haciendo de los equipos, ¿vale? Los logs de actividad de los sistemas, de las aplicaciones, de los servidores, de los móviles. ¿Algunos ha tenido la curiosidad por contar cuántos logs tiene su ordenador? Y me da igual que sea un Linux, que sea un Mac Linux, que sea un Mac o que sea un PC. ¿Alguno ha tenido la... ¿Cuántos creéis que puede tener un PC? Según sale de fábrica, ¿eh? Me da igual XP, el que no existió nunca, el Vista, el 7, el 8, me da igual. ¿Cuántos logs creéis que puede tener según sale de instalación? Dice una cifra. ¿1? Eso cuando hayas pirateado el software, pero mientras tanto, ¿vale? Pero del orden de 30, 40, 50 logs distintos, seguro, solo del sistema operativo. En cuanto empieces a meter aplicaciones, logs. ¿Vale? Eso para nosotros es una mina de oro. Imaginar en una red de ordenadores. La mina se transforma en un follón, porque cada ordenador tiene una hora distinta. Entonces, o ponemos los eventos que están guardados en el log de actividad en la misma escala de tiempos, o alguien muere antes de nacer. ¿Vale? Y nos puede llevar a conclusiones muy divertidas. Y el problema es, ¿qué validez tiene todos esos logs que hay en nuestro ordenador? Y aquí tenemos dos alternativas. Hay uno que dice, nada, con un blog de notas los puedes cambiar. Se pueden cambiar con blog de notas. ¿Alguno ha visto dónde están los logs de vuestros ordenadores? Vale. Bueno, con un blog de notas los puedes cambiar. Otros dicen, no, si está escrito ahí, eso es lo que ha pasado. De hecho, pero es que eso se podría manipular. Ya, pero demuestre usted que se han manipulado. Porque aquí hay que probar las cosas. No, es que esto podría haber venido ET y haberlo hecho. Ya. Pero no hay pruebas de que haya pasado ET por aquí. Pruébalo. O sea, aquí hay una controversia importante. Mi opinión y la de otros profesionales es que cualquier evidencia, el log, el correo, cualquiera, tiene el valor que le den las partes. Si la otra parte dice sí, pues si lo pone en el log es así. Dice, vale, me voy para casa, que ya he hecho mi trabajo. Vale, si la otra parte dice, no, es que lo pueden manipular con el notepad, ya tenemos pelea. ¿Vale? Pero si ninguna parte, si ninguno pone en duda las pruebas, perfecto, vamos al resultado. Si ponen en duda las pruebas, habrá que centrarse en analizar cómo están custodiados los logs, dónde están, ¿vale? Es un tema ya complicado. Esto es lo que nos da a nosotros vidilla. Porque si estuvieran todas aseguradas bien físicamente en un sitio y dando un botón saliera quién es el culpable, no haría falta peritos para analizarlos. ¿Vale? Por suerte queda mucho para eso. ¿Vale? ¿Qué soluciones se están implantando hoy en día? Y aquí estoy hablando de soluciones que hemos hecho nosotros con diferentes organizaciones. En el 2008 implantamos con un plan Avanza una certificación en tiempo real de todos los eventos
que se escriben en una infraestructura hospitalaria, que la del Hospital de Fuenlabrada, que fue el primer hospital sin papeles de Europa. Modelo que ha seguido la infraestructura de este hospital para toda la red nueva de hospitales de la Comunidad de Madrid. Pues aquí se implantó un sistema de cifrado criptográfico de todos los eventos que generaba el hospital, en tiempo real. De forma que, una vez que está escrito, queda con una firma hash, no una MD5, ¿vale? Con un appliance criptográfico muy potente, y además, de forma que esas firmas hash de cada entrada en cada log, estamos hablando de millones de registros por minuto, cada entrada estaba a su vez encadenada con las anteriores. Una técnica que se llama encadenamiento de hash, que lo que te permite es, por ejemplo, en un log de 10 millones de entradas, saber si han quitado una, han añadido una, han movido una de sitio, o han manipulado una entrada del log. Hasta ahora lo que se hace es coges el log, le hago una firma y lo guardo en un soporte no manipulable. Pero si hay cualquier manipulación en el log, tiro el log completo, el log del día, el log de la semana. Con estas técnicas te permite eliminar una línea del log, el resto me vale. Otra solución es el depósito forense de evidencias informáticas. Acreditar, es un servicio que nosotros tenemos certificado por la norma 27.000 y la norma 20.000, acreditar que desde el momento en que se toma custodia de un soporte informático, no se manipula, no se altera, queda el contenido igual que cuando entró. Hacemos de notarios digitales para soportes electrónicos. Por ejemplo, los mails. El problema de los mails es que en la inmensa mayoría de las empresas, el usuario del correo es el que decide si lo guarda o lo borra. Claro, porque como es correo es mío. Y yo decido si lo guardo o lo borro. A título particular, sí, el correo es tuyo, personal. Pero en una empresa, en una organización, el correo es de la empresa, es de la organización. Hay peleas jurídicas al respecto, ¿vale? Pero un correo empresarial es empresarial. Y hoy en día los contratos, las ofertas, las reclamaciones, la asistencia a los clientes se hace por correo electrónico. Las entregas de proyectos se hacen por correo electrónico. Y luego, es que no me lo entregaste, o no me lo entregaste a tiempo, o no fue esto lo que me dijiste. Yo te dije que sí, pero tú me dijiste que costaba 6.000, no 60.000. Y aquí tengo un correo que dice 6.000. Y yo te dije, ok. Y otro dice, no, yo tengo un correo que pone 60.000. Y uno que pone, ok, dame 60.000. Son peleas de todos los días. ¿Vale? El problema está que el correo electrónico, ¿con qué se puede manipular? ¿Se puede manipular un correo electrónico? ¿Cuál es la mejor forma para evitar que un correo electrónico se manipule? Aparte de no enviarle. Firma digital. Es como los billetes de 500. No la usa ni el tato. No la usan ni los abogados que tienen firma digital por su colegio profesional. He visto correos de compraventa de empresas, alguna de ellas cotizada en el IBEX, intercambiado por sus abogados, aceptando la oferta de compra y no había firma electrónica por ningún lado. Y luego, claro, no, yo no lo acepté. Pelea. Para nosotros, bien. Divertido. Pelea. ¿Vale? ¿Estamos? De hecho, en la inmensa mayoría de las empresas, la única norma que hay sobre el uso del correo es ese que le manda el administrador del servidor de correo que dice, vacía tu buzón que está lleno. Es decir, destruye pruebas. ¿Vale? ¿Estamos? Bueno, pues en Estados Unidos, hace unos años, ¿alguien ha oído hablar del caso de Enron? Enron era una pequeña empresa eléctrica, la empresa eléctrica más grande del mundo, la tercera más grande de Estados Unidos, o cuarta, estaba en el top 5, que tenía una empresa de auditoría, que era una pequeña empresa de auditoría que se llama Andersen, Arthur Andersen, ¿vale? Y tenía una empresa de contabilidad que le llevaba las cuentas, que se llamaba Arthur Andersen, ¿vale? Era la época en la que las consultoras, las auditoras, seguían el criterio de las cajas estancas. No, mi departamento de auditoría no habla con mi departamento de contabilidad, son cajas estancas. Nuestro nombre lo acredita, ¿vale? Bueno, pues Enron hoy
era la tercera empresa del mundo, mañana dio quiebra. Pero sí, de un día para otro quiebra. Y sus informes de auditoría decían que sus cuentas eran como la patena, como las de Bankia. ¿Vale? Y la contabilidad que hacía sus contables era igual de buena que la de Bankia. ¿Vale? Pues al día siguiente pasó como en Bankia. De pronto dejó de valer. Cuando la administración, cuando los investigadores de fraude fueron a buscar las pruebas, estaban todas borradas, quemadas, los trituradores de papel quemados de tanto usarles, porque no había ninguna obligación de conservar correos electrónicos, evidencias. De hecho, la normativa en Estados Unidos hasta ese momento, y es como es en España hasta hoy, dice que si tú no tienes la prueba, la razón se la dan al otro. Hay que probar las cosas. ¿Vale? Entonces se dieron cuenta que no se sabe qué ocurrió realmente en Enron, dónde fue el dinero, porque además hubo mucho suicidio, de mucho directivo de Enron saltaba por la planta 50, ¿vale? Entonces no se sabe qué ocurrió con el dinero de Enron. Y es una de la quiebra más grande que ha habido en el mundo. Hasta, bueno, Lehman Brothers, otras estas, ¿vale? Pero bueno. Entonces, a raíz de eso en Estados Unidos dijeron, no, esto no nos vuelve a pasar. Y empezaron a sacar una serie de normas, la Sarbanes-Oxley o SOX, la HIPAA y otras cuantas, que lo que vienen a decir es que empresas del sector financiero, empresas del sector seguros, empresas del sector sanitario, empresas del sector bolsa, de inversiones, están obligadas, por ley, a guardar las pruebas de los logs de actividad de sus máquinas. Todos los correos que se intercambian con sus clientes y con sus proveedores y con los usuarios. Tienen que guardarlos en una caja fuerte negra, una caja de correo, que se llaman los archivos de correo, email archiving, ¿vale? Para en el caso en el que haya una reclamación, una demanda, y sabéis que en Estados Unidos, hola buenas, mi nombre es John Smith, esta es la tarjeta de mi abogado, ¿vale? Todo el mundo tiene abogado y te demandan por cualquier cosa, ¿vale? Es que demando a Coca-Cola porque me ha mandado un correo con virus. Hazlo aquí, ¿vale? Allí lo hacen, ¿vale? Entonces tienen que guardar evidencias de que ese señor, quién le ha mandado el correo, si ese correo llevaba virus y quién ha sido el usuario que le ha mandado el correo, para quitar la responsabilidad de la empresa, ¿vale? Cosas que aquí están empezando a llegar, ¿vale? De hecho, la validez de un correo a nivel pericial, cuanto más cercana la prueba está al que manda el correo, es más débil. Si es un correo que está en mi buzón de salida, lo único que dice es que tengo un documento en mi buzón de salida. Aunque el Outlook le ponga un check diciendo que ha sido enviado, ¿vale? Porque es posible que no haya salido del servidor. El Outlook lo ha mandado, el servidor le ha dicho, vale, lo tengo, y el Outlook dice enviado. Pero hacer pruebas, mover correos de las carpetas de enviado, recibido, borradores, y os llevaréis unas sorpresas muy bonitas, ¿vale? En el servidor de correo emisor hay un log de que ese correo ha salido. Debería haber dos entradas. He recibido un correo de un cliente mío y lo he mandado al siguiente en la cadena de correo. O sea, he recibido un correo y lo he mandado. Eso debería salir en el log del servidor. En el destinatario es más fuerte la prueba que nos encontramos, porque aparte de tener el contenido del correo, está todo lo que es la cabecera de navegación. En el del emisor no hay nada, porque eso lo escribe este servidor y este. Y los servidores de correo intermedios, que puede haber unos cuantos. Entonces, cuanto más cercano esté al destinatario, la prueba es más fuerte, tiene más información. Pero sigue siendo una prueba, ¿vale? Si logramos tener emails de terceros que vayan en copia oculta, nos vale mucho más. Sobre todo si estos terceros no son ni de la empresa del emisor ni de la empresa del receptor. Son terceros a priori imparciales. Lo que se viene a llamar tercera parte de confianza. Se está haciendo de notario de correo para que te pongan en copia, para acreditar que ese correo se ha enviado, que ese correo se ha recibido, el contenido del correo. Y hay varios servicios en Internet ya que te ofrecen este servicio. Nosotros tenemos un servicio de archivado de correo basado en las tecnologías de Google que surgieron a raíz de lo de Enron. Estas técnicas en Estados Unidos son obligatorias en muchas empresas. De hecho, si tenéis alguna relación por correo con cualquier empresa
cotizada en bolsa americana, todas tienen montados estos sistemas, todas, por ley, ¿vale? Y vuestros correos no se pierden, los guardan, ¿vale? ¿Cuál es el futuro al que nos encontramos? El primero es este, la nube, ¿vale? Todos los servicios que están migrando a la nube, es complicado, porque ¿dónde están los datos? ¿Están en España? ¿Están en Europa? ¿Están en Estados Unidos? ¿Están en Pakistán? ¿Están en China? ¿O están en España, Europa, Pakistán, China, Estados Unidos, dependiendo del milisegundo? Porque los centros de la nube van distribuyendo información, replicando, guardando en un lado, guardando en otro. De hecho, todos los proveedores serios de infraestructura en la nube ya te ofrecen la opción de decir, yo quiero utilizar única y exclusivamente servicios que estén en Europa, por tema de protección de datos, porque si no es un follón a nivel legal. Entonces todas las nubes potentes que hay te dicen, nosotros tenemos servidores en Estados Unidos, servidores en Latinoamérica, servidores en Asia y servidores en Europa. ¿Dónde lo quiere usted? ¿Solo en Europa? En Europa. Para, por lo menos, acreditar el tema de protección de datos. Pero, ¿dónde están los datos? ¿Dónde está el registro de auditoría? ¿Dónde están los logs de los correos que yo mando con mi proveedor de pago de correo electrónico en la nube? ¿Cómo puedo acceder a ellos? ¿Mandando una instancia por vía judicial a Massachusetts? Muy complicado, ¿vale? Segundo problema que tenemos en la nube. La última vez que intenté clonar la nube, ¿vale?, le pregunté a Seagate cuánto costaba la compañía, porque necesitaba muchos discos duros. ¿Qué quiero decir con esto? Técnicas que se utilizan habitualmente para analizar ordenadores, para la nube no valen para nada. Aquí no pienses en clonar la nube. Sí que se pueden clonar las máquinas virtuales que están en la nube. De hecho, hay técnicas de cómo duplicar, cómo clonar forensicamente hablando una máquina virtual que está en Amazon, por ejemplo. Hay técnicas para hacerlo. Ahora, clona tú 2 teras, 10 teras, 20 teras a través de tu ADSL. No se hace así, ¿vale? Normalmente lo clonas a otro servidor que hay en el mismo proveedor de nube y le pides que te mande un disco físico. Tienen ese servicio y lo pagas, ¿vale? Pero se puede hacer. El principal problema que nos encontramos es el de la ciberdelincuencia, lo que liga con lo que es la ciberseguridad y sobre todo dentro de lo que son las infraestructuras críticas. Hoy en día se habla mucho de infraestructuras críticas, pero la mayoría de la gente no sabe lo que es una infraestructura crítica. ¿Qué pensáis que es una infraestructura crítica? A un ordenador que dice, esto está muy mal hecho. No. La LPIC del 2011, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas española, que es una réplica de la europea, que es una reproducción o una sincronización con las que hay en otros países occidentales, define que una infraestructura crítica es aquella que proporciona servicios esenciales para la ciudadanía y que su falta o su no disponibilidad o mal servicio puede ocasionar graves perjuicios en general, no a una empresa, no a un particular, sino al conjunto de la sociedad. Estamos hablando de empresas eléctricas, empresas de comunicaciones, empresas de transporte de agua, infraestructuras de transporte público, metro, tren, aviación, puertos, centros logísticos de transporte. En España el 80% de las mercancías van en tráiler, no en tren, van en camión. Un ataque cibernético contra un operador logístico te deja media España sin comida, por ejemplo. ¿Vale? Cosas de este tipo. En caso de sufrir un ataque, causarían un gran impacto en la seguridad física y económica de los ciudadanos o en el buen funcionamiento del gobierno de la nación. Ya a nivel de ciberguerra. Que el que crea que no existe, el que diga que sigue siendo un bluff, que se lo haga mirar. ¿Vale? Hay varios criterios para determinar si una infraestructura es crítica o no, en función del potencial de víctimas que pueda haber, el impacto económico, el interés público que tenga, bla, bla, bla. Estas infraestructuras, hoy en día, es el objetivo número 1 de toda la cibermuchachada NUI
que hay pululando por la red, sobre todo por la parte profunda de la red, ¿vale? ¿Alguien no ha oído hablar de la Internet profunda? Vale, mejor, ¿vale? Estamos hablando de 4 tipos de ciberamenazas, y esto no lo digo yo, esto lo dice el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, en un informe que publicó en enero de este año. El ciberespionaje, entendido como robo de propiedad intelectual o industrial. Hoy en día no mandan a Tom Cruise a robar el disco. Hoy lo hace un tío sentado desde Wichita, desde Chechenia, desde Beijing, ¿vale? Desde Sao Paulo, ¿vale? Te mandan a un tío para que te robe tus secretos industriales, tus secretos intelectuales, todo tu potencial como empresa, porque quiero montar una empresa paralela y hacerte la competencia. ¿Alguien se cree que Apple es capaz de perder una semana antes de sacar su nuevo dispositivo siempre en la misma cafetería, el último prototipo? ¿Alguien se lo cree? Que les pase una vez, vale, pero todas las veces, aparte de marketing, se roban de otra manera los dispositivos, sobre todo cuando los dispositivos se fabrican en China, que antes de salir el oficial ya están las réplicas chinas en el mercado, ¿vale? Bueno. Objetivo, administraciones públicas y empresas estratégicas. Estratégicas para el que ataca. Desde una empresa de azulejos, porque hay otro de la competencia que quiere clonar o duplicar su nuevo procedimiento industrial para hacer azulejos antibala, yo qué sé, ¿vale? Para esa empresa es estratégica, porque es su competencia. Desde países, y aquí hay otros países, aquí dicen China, Rusia, Irán, otros, sí, sí, España, ¿vale? Cualquier país lo hace, ¿vale? Tanto por servicios de inteligencia, fuerzas armadas y otras empresas que contratan a hackers no éticos para que les consigan patentes, planos, código fuente. Las empresas informáticas son muy susceptibles al robo de su código fuente. De hecho, es uno de los pocos negocios que el robo de su capital, de su dinero, no es más que botón derecho, comprimir y mandar por correo electrónico. Me posiciono en el directorio raíz de mi directorio de código fuente, digo botón derecho, comprimir y mandar por correo electrónico. Y acabo de robar toda la propiedad intelectual de mi empresa. Al día siguiente monto otra y vendo el mismo producto un 50% más barato. Así, ¿eh? Vale. Segundo, ciberdelitos. Ya cometer crímenes directamente. Estos son crímenes. Pero bueno, son contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial, ¿vale? Económicos. Esto ya son robos de información de tarjeta de crédito para robarte la pasta a ti directamente. Fraude telemático. ¿Quién no ha visto ofertas de coches último modelo del fabricante de lujo de turno por 2.000 euros? Oferta, venga que se me acaban, vamos, vamos que se me acaban, ¿vale? Blanqueo de dinero. ¿Sabéis que utilizan ahora las redes criminales para blanquear dinero? Y no es el Ariel. Las tarjetas prepago. ¿Alguien me puede decir el nombre de alguna tarjeta prepago online? No de telefonía, no, de dinero, de prepago, pago, dinero, pasta. Ucash, Paysafecard, que se utiliza mucho para apostar en internet, para comprar en las tiendas de comercio electrónico y para pagar a los hackers. Les pagan con tarjetas de dinero virtual, que no te piden ninguna identificación para comprarlas y no te piden ninguna identificación para usarlas. Dinero negro, todo. No, no es para preservar mi intimidad en internet. Ya. ¿Vale? Otra moneda que se utiliza mucho para pagar a la gente del mal, y a la gente del bien también, pero a la gente del mal, ¿cuál es? Por ejemplo, ¿vale? Todas estas monedas virtuales. Se me ha ido el nombre. La de eBay. Con PayPal no. PayPal te manda hasta facturas, ¿vale? Estos no quieren facturas. ¿Qué factura? ¿Vale? Bueno. Ciberdelito. Si os metéis en la internet profunda, solo se admite Bitcoin. De hecho, hay empresas que venden ordenadores específicos para generar Bitcoins y solo admiten pago en Bitcoins. Es una cosa divertida, ¿vale?
Esto lo utilizan crimen organizado a tutiplén, porque ahí no hay comisiones bancarias por medio. ¿Vale? Se acabó lo del MoneyGram, todo esto ya está pasado de moda, ahora es directo. ¿Vale? De hecho, están haciendo ataques de hacker, ataques de denegación de servicio contra los servidores de las monedas electrónicas de Bitcoin, para que caiga la cotización, o para que suba la cotización, o para robar los hashes criptográficos que son las monedas de hoy en día. Atacan al servidor de los principales operadores de Bitcoin, le roban los hashes y de pronto tienen pasta. Se está haciendo, este año es muy divertido en este aspecto, están a tope. Temas de ciberactivismo. Aquí te puede tocar que tu empresa, tu organización esté metida o sea, tenga relación con alguna actividad que haya un colectivo que no le guste. ¿Vale? La asociación taurina, pues habrá un colectivo antitaurino que les estará haciendo ciberactivismo. Y en muchos casos, para defender una posición ideológica de opinión, cometen delitos penales. Hasta hace poco era habitual la denegación de servicios contra determinados ministerios en protesta contra los cánones digitales. ¿Vale? Desde 2010 es un delito. ¿Vale? Este tipo de cosas. No, es que estoy haciendo uso de mi libertad de expresión. Delito. ¿Vale? Otro tema que te puede tocar es ciberterrorismo, que ocurre, ¿vale? Temas de comunicaciones, robo de información para luego aparatos logísticos de atentados, temas de financiación, ¿vale? Diferentes tipos de ciberterrorismo. ¿Cuáles son los riesgos para las empresas? Datos 2011 del Centro Criptológico Nacional. Muy altos, 85 en España, ¿eh? Críticos, 8. Datos de 2012, muy altos, 213. Críticos, 20. Triplicados en un año. Estoy hablando de los muy altos y críticos. No ya voy a de los medios altos, que son cifras escandalosas, ¿vale? Centro Criptológico Nacional, que no cubre a todas las empresas, que no da servicios de seguridad o no analiza casos de todo el mundo, de ciertas organizaciones españolas y de ciertas entidades importantes, banca, grandes empresas sensibles, o sea, no cubre todo el espectro, ¿vale? De hecho, bueno, los bajos medios son ataques sin código de añadido, que le meten un virus, muy altos denegación de servicios, código de añadido específico, el virus Storm, es este que fastidió el programa nuclear iraní, estaría metido aquí, un troyano específico para un cliente, ¿vale? Ataques dirigidos, ¿vale? Los críticos son la denegación de servicio distribuida, esto no hay quien lo pare, ¿vale? Estos son potentísimos, o los ataques persistentes que se llaman, los Advanced Persistent Threat, que está muy de moda hoy en día, que si yo quiero entrar acabo entrando, no te preocupes, tardaré pero entro, y una vez que estoy dentro no me echas ni con agua hirviendo. ¿Vale? Ya se procura de montar backups, servicios redundantes para cuando se carga el primario sale del secundario, mutuo, son unas auténticas, iba a decir un taco, pero no, que se está grabando, ¿vale? Bueno, todos estos son los sectores que se consideran en España infraestructuras críticas, energético, nuclear, administración pública, aeroespacial, pasta, agua, comida, transporte, salud, química, I+D, tecnologías de la información. Todos estos sectores son sectores críticos hoy en día en España, ¿vale? Y algunos que es desde el punto de vista de disponibilidad y otros de la confidencialidad de su información. El robarle a Repsol datos sobre sus extracciones petrolíferas en la plataforma saharaui vale miles de millones de euros. Aparte de ser un activo estratégico para al menos 2 gobiernos, 3, bueno, 4, 3 y otro que quiere serlo, para nuestro país, para el país vecino del sur nuestro y para el país vecino del sur nuestro, y para otro territorio entre medias, que antes era nuestro, ahora quieren ser de ellos, pero nuestro vecino del sur dice que es suyo, ¿vale? Hay 4 países implicados
en una explotación petrolífera en la plataforma saharaui, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué soluciones están aplicando a todo esto? Pues nosotros acabamos de lanzar un SOC, un Security Operations Center, para infraestructuras críticas, precisamente para dotar a un montón de empresas, porque no solo hay las grandes que os podéis imaginar, muchas empresas de tamaño medio y pequeño son infraestructuras críticas. Si veis aquí, pequeños laboratorios, centros de I+D, empresas de desarrollo informático, ¿vale? Se pueden considerar infraestructuras críticas. Pues les estamos dotando de la capa de seguridad de vigilancia cibernética, integrados con el Centro Nacional que ha creado el INTECO, junto con el Ministerio de Interior, el CNPIC que ha creado INTECO para infraestructuras críticas, el Centro Nacional de Respuesta, CER, para darles esa capa de seguridad que por recursos propios no pueden tener. Porque el problema está en que las empresas de tamaño medio y pequeñas tienen exactamente los mismos problemas de seguridad que una grande. Y cuando una grande tiene 8, 10, 15 personas en su centro de seguridad, en su Tiger Team, en su centro de emergencia de alerta inmediata, Telefónica tiene unos cuantos, todas las del IBEX tienen unos cuantos, las empresas que no tienen ese volumen de tamaño no lo tienen, ni pueden tenerlo. Y tienen exactamente los mismos problemas. Entonces hay que dotarles de este tipo de soluciones. Un SOC es, para que nos entendamos, es como la central de la Dirección General de Tráfico que tiene las multipantallas y mira a ver dónde hay leches. ¿Vale? Esto que se llama, oye, atasco en la salida de la M30. ¿Vale? Pues algo similar, pero para seguridad informática. ¿Vale? De hecho, este organismo, el CNPIC, que es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que depende del Ministerio de Interior, ¿vale? Y el CER, el INTECO CERT, que depende del Ministerio de Industria y Telecomunicaciones, han creado un CERT, un Centro de Respuesta ante Emergencias Informáticas para infraestructuras críticas, al que todos los SOCs, tanto internos como externos de las empresas del sector crítico, se tienen que interconectar, porque todas estas alertas que podemos detectar de ataques, de hacking, de intrusiones, de amenazas, que se pueden detectar que están ocurriendo en una empresa de un sector crítico, seguro que le está ocurriendo a muchas otras. Si yo me lo callo, protejo a mi empresa. Si se lo comunico a los centros públicos, se lo comunican a los demás. Oye, que sepas que hay este tipo de intrusión. Se dan de alta las firmas en las bases de datos públicas de amenazas. Se difunde por toda, no solo por España, porque este centro está interconectado con los centros, con los centros hermanos que tienen en todos los países europeos y en los países occidentales amigos, porque están coordinados todos. Porque una amenaza que están haciendo hoy contra una gran eléctrica en España o una empresa de comunicaciones en España, se la están haciendo a Italia, se la están haciendo a México y se la están haciendo a Estados Unidos. Entonces tienen que estar todos interconectados. Al final, como decían los Beatles, todo lo que necesitamos, o casi todo en nuestras investigaciones, está en los logs, ¿vale? Y ahí es donde reside la importancia, que se creen estos logs, que se generen, porque hasta ahora no se generan, porque es que la respuesta típica, oye, tengo un servidor de Exchange, ¿vale? Me tienes que recuperar unos correos que se dice que hemos enviado o hemos recibido, ¿vale? Vas a ver las tazas de auditoría de Exchange 2010, que son excelentes, y dices, oye, que no tienes activada la auditoría. Ya, es que ocupa espacio. Vale. Estamos, ¿no? En muchos casos los logs no existen. Pero bueno. Cualquier duda, tenéis, bueno, la presentación os la colgarán en la página, datos de contacto, y si tenéis alguna pregunta, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta? Sí, gracias. Bien, muchas gracias a Javier. Tenemos 5 minutillos, 10 minutos para preguntas. Como veis, es un tema muy interesante, una nueva línea de trabajo futuro para los ingenieros. ¿Preguntas? ¿Tenéis alguna? Sí. Espera que te pasen el micrófono. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, van un poco en la línea que ha dicho Jorge, en el futuro. Cuando salgamos de aquí, ¿qué sería bueno para intentar formarnos en la informática forense? ¿Por qué camino debemos...? Bueno, hay varias certificaciones profesionales al respecto,
la mayor parte de ellas impartidas por organizaciones extranjeras, ¿vale? Una de las mejores, a mi modo de entender, que tiene una gama muy amplia, es SANS. SANS es un organismo internacional de origen americano, pero muy potente, con muy buena presencia en todo el mundo y, casualmente, curiosamente, los mejores formadores que tiene SANS en Europa son españoles. Hay algunos muy próximos aquí, sí, gente muy buena. Y son los que están dando, por ejemplo, la formación en tema forense, la formación en tema de hacking de dispositivos, la formación de análisis de dispositivos en toda Europa, lo están dando gente cercana a nosotros, ¿vale? Son unos certificados muy buenos, lo que pasa es que valen un cierto dinero, ¿vale? En cierto dinero estamos hablando de 3, 4 o 5.000 euros. Cursos de 6 días intensivos, divertidos, ¿vale? Y tienen el curso de introducción, el avanzado, el más avanzado, el súper avanzado, tienen toda una gama de formación. Hay otros certificados de asociaciones internacionales de peritos informáticos, pero y a mí los que más me gustan, y no tengo ninguno, si yo tuviera dinero donde invertir, lo podría invertir ahí, ¿vale? Uno que sí que os recomendaría a todos es una certificación ISO 27001, ¿vale? En Europa se utilizan las normas ISO. En Estados Unidos es el NIST y tiene otras normas americanas que se están impulsando en Estados Unidos. Pero las normas ISO, en concreto la 27001, que deriva de la British Standard 27999, es muy utilizada en todo el mundo y abre un abanico de ofertas de trabajo que van a ser cada vez más necesarias. Hay varios niveles de certificación, desde un curso de 2 días de hola, buenas, esto es la ISO 27001, que para vosotros yo no veo que sea interesante. Luego está el curso de implantador de ISO 27001, que sí puede ser muy interesante. Luego está el curso de auditor interno. Tener en cuenta que todas las normas ISO hay que hacer auditorías anuales y bianuales, y pueden ser auditorías internas o auditorías externas. Si tienes un auditor interno, la puede hacer, con lo cual en muchas organizaciones de un tamaño medio grande recurren a auditores internos, lo cual... Y la que para mi forma de ver es más interesante es la de auditor de la ISO 27001, auditor externo. Es un curso de 1 semana y puede costar 1.000 y poco, ¿vale? Yo creo que puede ser bastante interesante. Lo dan muchas organizaciones en España, lo da ENOR, lo da la BSI, lo da AP+, lo dan unos cuantos, ¿vale? Para mí ahora mismo puede ser uno de los más interesantes. Problema de todas estas certificaciones, que en algunos casos también se mira o se evalúa la experiencia del auditor. Un recién titulado no le consideran auditor, porque dicen, no tienes experiencia para auditar algo, ¿vale? Con lo cual suelen ser perfiles más de cuando una proyección de carrera profesional más larga, ¿vale? Los de SANS sí que son muy técnicos, desde los introductorios que dan cera a modo, a los de más alto nivel ya son de gestión, ¿vale? Y hay algunos otros por ahí. Luego hay másters en determinadas universidades españolas, desde másters internos de estos másters o cursos de experto propio, y hay másters oficiales en auditoría informática en varias universidades, ¿vale? O sea, la oferta es amplia, ¿vale? Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguna pregunta? ¿Es alguna más por aquí? Sí, por favor. Buenas tardes, Javier. Lo que hemos hablado de la nube un poco, que yo he visto como que lo hemos pasado un poco por encima y como ahora no se sabe tanto si es moda o necesidad real de las empresas, pero realmente se está implantando mucho. ¿Hay algún otro procedimiento, aparte del que has dicho de yo clono la máquina virtual y les digo que me la manden físicamente y trabajo con ella? ¿O? El problema del análisis en la nube es el mismo que analizar un CPD potente. No le puedes decir al responsable del CPD apaga el servidor que le voy a clonar. Voy a sacar los discos, lo voy a clonar y me voy a ir a casa. Porque un hospital, por ejemplo, no puede parar. Hay muchos servicios que tú no puedes hacer que paren porque se te antoja duplicar el disco, ¿vale? De hecho, la técnica de duplicar un disco duro en Estados Unidos se está empezando a poner en cuestión porque coges las pruebas de lo que estás buscando y de otras muchas cosas para los que no deberías mirar. Con lo cual se está empezando a poner en duda. De hecho, las técnicas que utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en muchos países son unas herramientas, lo que le hacen es recuperar información de forma rápida, tienen unas scripts de recuperación de datos, de cosas específicas y fuera.
no clonan discos, porque aparte de ser un procedimiento muy lento y es costoso, cada vez cuesta más. ¿Sabéis cuánto se tarda en clonar un disco de los que ya no existen, de 80 a 100 gigas? Clonar. ¿Sabéis qué es clonar un disco? Primero que nada, sí. ¿Eh? ¿Y con qué herramienta? No, bueno, ¿sabéis qué es clonar un disco? Desde el punto de vista forense, no es hacerle un backup, no es hacerle una Chronix, una copia de respaldo de una herramienta de disponibilidad de sistemas, que lo que te hace es, te coge todas las aplicaciones que hay, te crea una imagen solo con eso. Nosotros lo que hacemos es cogemos un disco duro, sea del tamaño que sea, y cogemos desde el primer bit al último y lo duplicamos, aunque no se haya escrito nunca ahí. Porque nos interesa, normalmente en muchos casos lo que interesa es lo que está borrado, o esas particiones ocultas que tiene el hacker, que pone en marcha de forma en tiempo real desde su Linux. Si solo copias las herramientas de backup estándar, duplican lo que ven. A nosotros nos interesa lo que no se ve. Ficheros borrados, datos que estaban en las particiones de swap, que se van eliminando, y a nosotros nos interesa, ¿vale? Entonces nosotros clonamos, hacemos un duplicado exacto desde el primer byte al último. Entonces si el disco tiene 80 gigas, tarda 1 hora en clonar. Si tiene 1 tera, te puede tardar 7-8 horas en clonar, si va bien. Hoy te vas al supermercado y te venden discos de 3 teras, te lo llevas debajo del brazo. Pues clonar un disco de 3 teras con las herramientas más potentes de hoy en día te puede tirar 1 día y medio. ¿Vale? Y entonces te tiras 1 día y medio clonando un disco de 2 teras, de 1 tera, tera y medio. Le dejas hoy, te vas, vuelves mañana, a ver si ha ido, ha funcionado, perfecto, muy bien. Hoy tengo un compañero mío que está en Ávila, que dejó ayer clonando y ha vuelto hoy a recuperar la copia. Y luego te vas al laboratorio, montas esa copia, como la tengas que mover a una máquina para analizar, pues también se tira horas para moverse, empieza a ser aquello. Y es un problema que va a ir en aumento, cada vez son más grandes. Y luego analízalo, ya necesitas tener estaciones de trabajo con 32 gigas, pero claro, toda esa información, vamos a buscar todo lo que haga referencia a informática forense. Venga, sácame todas las referencias que hay en el disco de informática-forense.es. Busca disco completo con una extensión de pum, pum, pum. Y se tiene que coger 3 gigas, pasarlo de disco a memoria, que es el proceso más lento que tiene un sistema informático. Paso de disco a memoria. No, pues no ha salido nada. Ahora vamos a buscar UPM. 3 gigas. Entonces cada proceso de búsqueda puede tardar días. Y va en aumento. Y entonces, luego coges esa imagen y te das cuenta que de los 3 gigas solo está usando 200. Perdón, de esos 3 teras solo está usando 200 gigas. El resto no se ha escrito nunca. Las herramientas lo cogen completo. Entonces se está empezando a evaluar, sobre todo en Estados Unidos, para determinados procedimientos, ¿por qué se va a llevar usted todos los datos que hay en este ordenador cuando lo que quiere recuperar son correos electrónicos? ¿Estamos? En función del tipo de búsqueda, están empezando a surgir herramientas específicas para ese tipo de evidencias. De forma que además, una vez que hemos hecho el clonado, el aseguramiento, el afianzamiento de la prueba y la tenemos en nuestro poder, hay un segundo paso que es el filtrado, eliminar toda la paja que nos hemos llevado en un disco de 500 gigas, que no nos sirve para nada, para meter ruido. Entonces ese proceso de filtrado puede llevar 1 día, 2 días, 3 días, y luego te quedas con un subconjunto de evidencias que pueden ser interesantes y esas son las que analizas. Entonces ese tipo de fases cada vez es más duro, cada vez más grave, ¿vale? Hay herramientas, por ejemplo, cuando se hacen búsquedas de cadenas de caracteres, no se hacen a la brava. Si tienes que buscar una cadena, sí, lo haces una vez y bueno, lo que salga. Pero como el cliente vaya cambiando, no, pues busca a ver ahora por Pepito, busca a ver ahora por Juanito, busca a ver ahora por Zutanito, y ahora estos correos, y ahora este nombre de empresa, este dominio, y ahora esta fecha. Se hace un proceso que es un indexado del disco. Se coge todo el disco y te crea un índice. Puede tardar días o 1 semana en hacer el índice. Ahora, luego las búsquedas son un poquito más ágiles.
De hecho, los indexados, ya las herramientas forenses las hacen distribuidos. Pones 15 máquinas, 8 máquinas, 6 máquinas, a indexar, porque si no, aquello no acaba. Y esto estamos hablando de un disco. Las intervenciones de la policía contra redes organizadas consiguen petabytes de información. Una intervención de la policía ha detenido una red de 80 personas por toda España de temas de pornografía infantil. Y han intervenido, si son 80, han intervenido 95 ordenadores, 120 discos duros externos y no te cuento los miles de DVDs. Analiza. ¡Hala! ¡Hala! Y así están los laboratorios forenses de la policía, tienen años de listas de espera para analizar discos. ¡Años! Cada redada que hacen les satura, les desborda. Entonces luego van a laboratorios externos para que les hagan los análisis. Pero años, ¿vale? Entonces ese es uno de los problemas. Bien, la última pregunta. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguna más? No. Simplemente nada más que una pequeña duda. Así como se está a nivel de la ingeniería, los informáticos, gente de telecomunicaciones, se está ya preparando en el tema de forencia y existe una preparación, ¿cómo está el asunto a nivel de los magistrados? Hay foros, estos son los foros que os comentaba antes. Conozco alguno que es muy bueno, ¿no? Pero conocemos algunos. Primero, todo va con la persona. Hay gente muy buena en informática, en telecomunicaciones, y tenemos compañeros que no. Aunque tienen la misma titulación, los mismos conocimientos. Va con las personas, ¿vale? O sea, no es algo generalizado. Sí es verdad que el colectivo de jueces, magistrados, hay muchos de ellos que tienen mucha experiencia y tienen poco conocimiento en técnicas informáticas, porque son muy novedosas para ellos, ¿vale? De hecho, el principal problema que tenemos cuando vamos a juicio a presentar las conclusiones de nuestros dictámenes es traducir del lenguaje informático al lenguaje jurídico, que te entienda el juez. De hecho, el objetivo último de nuestros dictámenes no es demostrar las cosas, que sí, o ver hasta dónde se puede llegar. Muchas veces no puedes llegar a una demostración concluyente porque no hay suficientes pruebas. Pero lo que nosotros pongamos no está pensado para que lo lea el perito contrario. Está pensado para que el juez se entere de lo que quiero decir. Y es una labor muy complicada. Porque ¿os habéis parado a escucharos cuando habláis 2 o 3 de vosotros? ¿Os habéis parado, dado un paso atrás? Joder, esto parece... ¿Vale? Bueno, este problema de lingüístico, de traducción, lo tienen los jueces y los abogados con el resto del mundo también, porque ellos tienen sus términos. ¿Qué ocurre? Que eres tú el que les prestas ayuda a ellos. La labor de un forense es ayudar a la justicia, no encima liarla más, aunque en algunos casos alguno va a liarla, ¿vale? Para crear polémica, ¿vale? Entonces es ayudarle, hay que traducirlo a su lenguaje, que sean capaces de entenderlo. Por eso se utiliza mucho los símiles, algo que sea más cercano a lo que pueda entender. Porque si no, es que muchas veces, es que tal, la base de datos, cuando hace el rollback, la transacción, entonces llega y coge el juez, le ves así, echa para atrás. Pero es que es normal, o sea, no ya es un tema de juez. Y el enorme problema que tenemos es que nosotros vivimos en un mundo digital y las leyes no han llegado todavía. Muchas de ellas no han llegado. En concreto, por ejemplo, ¿sabéis de cuándo es la ley de enjuiciamiento criminal que existe en España? La ley de enjuiciamiento civil es del año 91. 2001, perdón. 2001, sí, es que uno ya tiene una edad. 2001, ¿vale? Que además fue muy buena porque reguló los honorarios de los peritos de una forma bastante guapa, ¿vale? La ley de enjuiciamiento criminal es casi como el turrón más caro del mundo. Del 1880 ¿vale? Dice cosas tan divertidas como que el juzgado proveerá al perito de las herramientas que necesite. Porque en el 1800 y pico le tenían que facilitar el alojamiento, el transporte, herramientas, porque llegaba el forense, el médico, llegaba a un pueblo y le tenían que dejar ahí la sala de autopsias. Vete tú al juzgado así, ¡hala, que venga a clonar un disco! Vale, pues ahí tiene usted. ¿Dónde está la máquina para clonar? ¿Y los discos dónde voy a clonar? No, eso lo tiene que tener usted. Anda.
No, es que aquí dice que el juzgado proveerá. Dice, sí, proveerá. ¿Vale? O sea, estas cosas. Entonces, hay legislaciones que están ancladas en el 1880 y tantos. Y es la que rige todo el procedimiento penal. Se ha ido parcheando, modificando, pero sigue en ese tipo de ámbito. Llevan 20 años queriendo sacar una nueva. Y en cada final de legislatura, el ministro de Justicia de turno dice, este es mi borrador de la ley de enjuiciamiento criminal, no me ha dado tiempo a terminarle. Pero que sepáis que yo tenía este. Llega el siguiente, yo cojo otro nuevo. ¿Vale? Hay borradores así. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas. Lo peor que nos encontramos es que en casos penales que nos llaman del juzgado, luego no los cobras. Y los tienes que hacer. Sí, no los cobras. Porque en el enjuiciamiento penal paga el condenado. El condenado. En civil tú puedes pedir provisiones de fondos. Y si no te pagan por la ley del 2001, ¿vale? Y si no te pagan la provisión de fondos, que provisión de fondos es por adelantado, provisión de fondos, ¿vale? Si no te la pagan, no haces nada. ¿Vale? No hay fondos, pues no hay fondos, ¿vale? Está. En penal no. En penal, es que quiero una provisión de fondos. Ya, chaval, que esto es penal. Anda, anda, ya te pagarán, no te preocupes. Pero lo que para mañana, ¿eh? Para mañana, que el juez lleva un retraso para mañana, ¿eh? Vale. Haces el informe. Te tiras el tiempo que tengas que hacer para hacerlo. Haces el dictamen. Demuestras que el acusado es culpable o que el acusado es inocente. Que el acusado es culpable. Muy bien. Lo primero que haces es declararse insolvente. Porque ya que se va a ir a la cárcel, ¿para qué pagar encima? ¿Vale? Si encima me han acusado y me voy a pasar 8 años en la cárcel por falsificación de moneda, soy más insolvente. Por eso tenía que falsificar moneda. Porque no tenía. ¿Vale? Que si quiere le pago en cromos. Tengo mucho. Bueno, se les llevó la policía. ¿Vale? Estamos. Con lo cual, él no paga. Se declara insolvente. O te impugnan tus honorarios por excesivos. No, es que has cobrado demasiado. Claro. ¿Qué va a decir? ¿Os imagináis que el Barça tuviera que pagar la nómina de Ronaldo? ¡Cobra mucho! Claro, encima me mete goles, le voy a pagar. ¿Verdad? O sea, hay problemas de este tipo. Vale, no. Le declaran inocente. Entonces lo paga la Administración de Justicia. ¿Vale? O el caso no llega a juicio, el caso queda sobreseído, paga la Administración de Justicia. Y tú te vas a la Comunidad de Madrid. Estos son mis honorarios. ¡Uy, qué caro! Nada, es que nosotros no pagamos más de 500 euros por perito. Y me lo dices ahora, 6 años después. Es la situación en penal, muy divertida. Muy divertida. Bien, pues muchas gracias, Xavier, ha sido muy interesante.